Bendiciones amadas, te saluda Carol de L del Ministerio Una Mujer de Reino. Y hoy estamos en nuestro segundo estudio donde hablaremos sobre las terribles consecuencias del adulterio. Casi todo el mundo reconoce las ventajas que tiene la fidelidad en el matrimonio, pero el adulterio sigue destrozando familias. Lo que dice la gente, en algunas culturas se ve hasta normal que los casados, en particular los hombres, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchos piensan que el matrimonio no tiene por qué ser para toda la vida. Lo que dice la Biblia ya lo hemos estudiado en un anterior estudio, pero vamos a recordar. En la Biblia la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre o una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Te vamos a invitar a que tú puedas leer en la intimidad de tu casa, en la intimidad de ese momento que le dedicas al Señor en la palabra de Dios, Job 24:15, y también puedes leer Proverbios 30:20. El adulterio es algo repugnante para Dios. De hecho, en la ley que le dio a Israel, el adulterio se castigaba con la muerte. Puedes leer Levítico 18:20, 22 al 29. Y Jesucristo dijo que sus discípulos no debían cometer adulterio. Eso lo menciona en Mateo 5:27 y 28, pero también en Lucas 18 al 20. La magnitud del pecado del adulterio. Generalmente se confunde la gravedad de este pecado con la magnitud del escándalo si se descubre. O lo que es lo mismo, se piensa que si no hay escándalo, no hay gravedad. El error de creer que por el solo hecho de que nadie se dé cuenta, no se está haciendo mal a nadie. Pero si los principios o los primeros perjudicados son los mismos protagonistas, quiero decirte que el pecado de adulterio daña a la iglesia, daña a la sociedad y por tanto es más grave de lo que se cree, aunque la sociedad lo vea con buenos ojos. En realidad, este pecado tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el romper la alianza con Dios. Ningún pecado tiene justificación. No se puede justificar un pecado, y menos el de adulterio, con una supuesta lógica humana diciendo, por ejemplo, estamos bien y felices, todo el mundo lo hace, la culpa del fracaso matrimonial no fue mía, y por tanto tengo todo derecho a rehacer mi vida con otra persona, cueste lo que cueste. Estoy con una persona que me valora, ve por mis hijos y sobre todo me ama. Y así vamos a escuchar muchas veces estas exclamaciones que solamente el pecador puede creerse. En una relación adúltera o de pecado no hay amor. La gente no ve con ojos de amor cuando la historia de que hay amor en medio del pecado. Esto puede llamarse quizás enamoramiento enfermizo, suplir carencias, necesidad de sexo, búsqueda de protección, lo que se quiere, pero amor definitivamente no hay allí. Dice Dios que el amor, en primera de Juan 4:8, Dios es el amor, por eso el amor solo puede estar realmente en relaciones bendecidas por Él y en las que quieren y respetan su presencia. Por eso es tan importante, amadas, tener y sobre todo defender, aunque sea lo que nosotros sintamos fuertemente en nuestro corazón, porque el matrimonio es un don precioso dado por el Señor. Es por el mismo motivo que los novios que caen en fornicación viven y pueden terminar mal, porque el amor se va de allí y deja su espacio para el pecado.
Si reconoce que está en adulterio, tenga claro que si confiesa su pecado delante del Señor, Él le perdonará y ofrece una nueva oportunidad, pero es importante a ese comportamiento inmoral. Se requiere que corte de raíz esa atadura. El Hijo de Dios lo fortalecerá si lo pide. Eso es muy importante. Cuando las parejas son afectadas por el adulterio, amadas, debemos de reconocer ante Dios primeramente que hemos fallado y después debemos de reconocerlo con la persona a quien se le ha hecho daño. Pero perdonar, eso va en una opinión personal, siempre y cuando tú veas que el pecador o la persona que falló realmente esté arrepentido. Pero no podemos perdonar una y otra vez un adulterio, porque eso solamente nos quita nuestra identidad y sobre todo nuestro amor propio, nuestro valor. Es por eso que muchas mujeres y muchos varones hoy en día sufren demasiado cuando no saben qué hacer con el adulterio, cuando ven que las cosas se complican cada vez más, pero muchas veces es porque simplemente perdonamos una vez, perdonamos 2 veces, pero lo volvemos a repetir o lo vuelven a repetir. Por eso es importante tener ese conocimiento, este conocimiento importante de la palabra de Dios, qué es lo que piensa el Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿el adulterio realmente se puede perdonar o no se puede perdonar? Y quiero decirte claro que el don del perdón es importante. Perdonen lo que tenga contra alguno. Eso es lo que nos explica el Señor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone sus ofensas. Eso nos lo dice en Marcos 11:25. Amadas, esta declaración de Jesús planea serios interrogantes cuando el adulterio sacude los fundamentos de un matrimonio. Tiene que perdonar esta persona que cree en Dios. Este cristiano inocente debe de perdonar para que el matrimonio se mantenga intacto. Pero es importante ver el arrepentimiento sincero de quien cometió la falta. Eso es muy importante antes de tomar una decisión como es el separarse y el divorciarse. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlo. Las palabras perdonen lo que tengan contra alguno significa que todo aquel creyente está obligado a perdonar en todos los casos, incluso cuando su cónyuge cometa adulterio. Lo que Jesús dijo debe entenderse a la luz de otros comentarios suyos referente al perdón. Por ejemplo, de sus palabras consignadas en Lucas 17, 3 al 4, se deriva un importante principio relativo al perdón. Si tu hermano comete un pecado, dale una represión, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, tienes que perdonarlo. Ciertamente, esto va en contra de todo lo que hemos explicado. Es lo que podríamos pensar, ¿verdad? Pero en caso de pecados graves, quiero aclararte, se exhorta al ofendido a tratar de perdonar si existe solamente el arrepentimiento sincero. Así es como el propio Padre Dios ve los asuntos. Nos perdona a condición de que estemos profundamente arrepentidos. Esto lo puedes leer en Lucas 3:3, Hechos 2:38 y Hechos 8:22. De lo anterior, amadas, también se puede sacar el mejor provecho porque nos hace comprender
que el adúltero no manifiesta un arrepentimiento y no asume la responsabilidad de su pecado, el inocente puede optar por no perdonar, lo cual es comprensible. Y con esto quiero invitarte a que leas Primera de Juan 1, 8 al 9. El perdón de las consecuencias del pecado. Vamos a explicarlo nuevamente, pero en otras palabras. ¿Qué sucede si el adúltero está arrepentido? El arrepentimiento constituye la base para otorgar el perdón. Significa esto que el pecador queda exento de la consecuencia de su mal proceder. Examinemos algunos ejemplos de perdón de Dios. Se rebelaron tras haber prestado oídos a los 10 espías que presentaron un informe desalentador de la tierra de Canaán. Moisés rogó a Jehová: perdona por favor el error de este pueblo. A lo cual Jehová respondió: de veras perdono conforme a tu palabra. Él quiso decir esto, que se examinaría a los transgresores de las consecuencias de sus actos. Pero sin embargo Dios siguió diciendo: pero todos los hombres que no han escuchado mi voz nunca verán la tierra acerca de la cual juré a sus padres. Esto lo podemos leer en Números 14, 19 al 23. Asimismo, cuando el profeta Natán reprendió al rey David por su pecado con Betsabé, que ya lo hemos estudiado en el primer capítulo de esta serie, este admitió arrepentimiento. He pecado contra Jehová, fue lo que él mencionó en su boca, y sus palabras hicieron de mucho poder. Entonces Natán le dijo: Jehová, a su vez, efectivamente deja pasar a tu pecador. No obstante, pese a haber sido perdonado, David arrastró las secuelas de su pecado el resto de su vida. Esto lo puedes ver en 2 de Samuel capítulo 24. Léelo, será de gran bendición. Estos ejemplos del perdón divino ponen de relieve una importante lección. No podemos pecar impunemente. Esto lo dice en Gálatas 6, 7 y 8. Aunque un pecador arrepentido reciba el perdón, no por ello se le exonerará de los efectos de su mal proceder, de su mala decisión, de su tentación. Esto significa que el cónyuge inocente puede perdonar al adúltero, al menos en el sentido de no guardarle rencor, y aún así, si decide divorciarse. Ahora enfoquémonos en el perdón y el divorcio. Durante su ministerio, Jesús habló del divorcio en 3 ocasiones. En Mateo 5:32, en Mateo 19, 3 al 9 y en Lucas 16, 18. Pero es interesante que en ninguno de ellas mencionara el perdón. Veamos a modo de ejemplo Mateo 19, 9, donde Jesús dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Al decir a no ser por motivo de fornicación, Jesús reconoció que la inmoralidad sexual daba a la parte inocente el derecho o motivo bíblico para obtener el divorcio. Sin embargo, Jesús no dijo que debiera divorciarse, aun cuando dio a entender claramente que pudiera hacerlo. Amadas, el matrimonio es un vínculo que une a un hombre y una mujer, pero la infidelidad de uno de ellos puede romperlo completamente. En tal caso, la parte inocente se enfrenta a 2 cuestiones:
En primer lugar, ¿debería perdonar? Esa es la pregunta de muchas. Como ya hemos visto, el factor determinante es si el cónyuge adúltero muestra o no arrepentimiento sincero. Si está arrepentido, pudiera ser que con el tiempo el cónyuge inocente lo perdonara, por lo menos en el sentido de no abrigarle resentimiento, es decir, no guardarle odio ni rencor. Si vamos a perdonar de corazón sin recordarle el pecado. En segundo lugar, amadas, la pregunta sería, ¿debería pedir el divorcio? Porque es lo que pasa en las mentes de las personas que están dañadas en su corazón y están lastimadas. ¿Por qué surge esta cuestión si ya ha otorgado el perdón? Pues bien, ¿qué pasaría si existieran razones válidas para temer por la seguridad personal o la de los hijos? ¿Cómo sucedería especialmente en el caso de una esposa cuyo marido acostumbraba a maltratarla? Y si hay temor de contraer una enfermedad de transmisión sexual, o si en el fondo se piensa que en vista de la infidelidad sería imposible recobrar la confianza en el cónyuge, obviamente culpable, ¿verdad? En tales circunstancias es muy probable, amadas, que la parte inocente perdonara al pecador en el sentido de no guardar rencor y sin embargo se decidiera por el divorcio porque ya no deseara vivir más con él. Librarse de este sentimiento puede ayudarle a seguir adelante con su vida y sobre todo mantener una relación cortés en cualquier trato que deba tener con el cónyuge adúltero. Que el inocente decida o no divorciarse de su pareja infiel es un asunto enteramente personal, que él mismo debe de resolver después de pensar con cuidado los factores implicados y sobre todo orar al respecto. Yo te invito a que leas Salmo 55, 22. Solo quiero decirte, nadie tiene derecho a tratar de influir en tu decisión. Recuerda, Jesús no dictó lo que debe hacer el cónyuge inocente. Queda claro que Dios no desaprueba a quien elige divorciarse, teniendo un legítimo motivo bíblico. Amadas, es importante que cuando estemos en una situación así, oremos al Señor, pidámosle su sabiduría y su entendimiento. Y si tú estás dispuesta a perdonar el pecado, hazlo de todo corazón, poniendo a Dios como centro de tu hogar y sobre todo viendo el arrepentimiento en aquel que ha fallado. Y si tú eres la persona que ha fallado, esto aplica exactamente igual. Debemos de trabajar en el corazón de cada cónyuge, sin culpas. Si fallamos y pedimos perdón y nos arrepentimos, tenemos la obligación de trabajar, de ganarse la confianza, pero sobre todo de trabajar mutuamente como parejas por el bienestar de la familia y la seguridad de nuestros hijos. Bendiciones, amadas. Espero que este estudio amplíe tu conocimiento y pueda darte más ideas y sobre todo ideas que van a ser de bendición en una dirección para buscar la mejor decisión en tu vida. Bendiciones.